día, un gusto saludarlos. Bien, bueno, en principio desde ya gracias por haber accedido y además, sinceramente, con la idea de poder introducir otras temáticas en un contexto abrumadoramente dominado por este reseteo mundial que es la pandemia del coronavirus. Cuénteme qué la llevó a trabajar y estudiar en los procesos de producción y circulación de discurso, las imágenes, las interpretaciones de la prensa gráfica que era predominante en la década del 70, a partir del 24 de marzo del 76. Bueno, hace varios años ya hay una serie de producciones volcadas a pensar lo que conocemos como un campo historiográfico nuevo que se llama la historia reciente, ¿no? En la Argentina este campo historiográfico surgió post-crisis de 2001 y se ha dado justamente la tarea de pensar los últimos años de nuestra historia justamente como un modo también de iluminar parte del presente, ¿no? En ese marco, digamos, no soy la única, me he dado la tarea hace ya unos 10 años de pensar específicamente cómo se produjo y circuló información información periodística, en torno a un tema particular que tiene que ver con el ejercicio represivo durante la última dictadura militar. Y en particular, en mi caso, analicé el caso del diario Clarín, que fue el de mayor tirada a nivel nacional durante toda la dictadura, justamente para pensar, bueno, cómo fue abordado el tema de la desaparición forzada de personas, qué información circulaba, cuál información fue censurada, qué espacios del diario se orientaron a tratar estos temas y cuáles no, qué periodistas lo hicieron y cuáles no con un afán de juzgamiento, eso vale la pena aclararlo, sino más bien a fin de comprender cuáles fueron los lenguajes, los modos enunciativos, las interpretaciones que la gran prensa nacional construyó sobre algo tan central como fue el plan represivo que conocemos como terrorismo de Estado. Ahora, existía un formato previo a todo eso. Mira, yo siempre uso de ejemplo, qué bueno que estés haciendo este trabajo, ¿no? Uso de ejemplo lo que ocurrió, por ejemplo, perdón por la redundancia, con la editorial Atlántida, que hizo una cobertura sumamente complaciente, acompañante de todo el gobierno, desde el regreso desde Cámpora, pasando por Perón. Recuerdo que tenían un latiguillo que era citar al cafetero de la Casa Rosada, y más o menos el cafetero ante cada cambio de gobierno decía, bueno, ahora sí se nota, esta gente viene a trabajar temprano, ¿no? Había como ciertos tópicos que se repetían. Cuando cae el gobierno de Isabel, Editorial Atlántida publica un compendio que se llamaba Los 1075 días del gobierno peronista. Eran las mismas fotos de la revista Gente y de la revista Somos, pero los epígrafes eran completamente distintos, ¿no? Fue una situación que me parece culturalmente y políticamente excedía, de hecho, la propia estructura de comunicación de la dictadura, que por otro lado era una comunicación forzada con un ámbito claro de represión de las ideas, y además con un ámbito claro de control a través de la censura. Exactamente. Bueno, lo interesante de eso es poder también desarmar ciertas imágenes o sentidos comunes en torno a cómo fue la comunicación en tiempos de dictadura. Como vos bien señalás, si bien, digamos, lo que se llamó el proceso de reorganización nacional se dio un proyecto comunicacional particular basado justamente en la restricción de la información circulante, en algunos temas que eran, por supuesto, censurados e intocables. No obstante eso, lo que es interesante mirar es cómo los medios de comunicación siguieron operando con algunas lógicas también propias del tiempo democrático anterior, ¿no? Y eso es un poco lo más interesante, cuestionar a veces algunas ideas incluso muy extendidas respecto de esta idea de complicidad de los medios, o señalar, ¿no?, una prensa canalla y cómplice y por oposición una prensa resistente. En realidad lo más interesante de estos trabajos es que permiten ver que hay un conjunto de estrategias discursivas que los medios de comunicación se dieron en el contexto de dictadura, que eran las mismas que se habían dado durante el periodo previo y las que se siguieron dando durante el periodo de retorno a la democracia, ¿no? La prensa construye durante estos años un discurso favorable al proyecto refundacional de las Fuerzas Armadas, pero eso no fue ajeno a las estrategias que había construido, por ejemplo, para legitimar gobiernos democráticos. Y eso es bien interesante también de pensar, porque no hubo
muchas particularidades en torno a cómo fue esa comunicación durante la dictadura. Lo que hubo justamente fueron ensayar estrategias que previamente habían funcionado, ¿no? En este caso que vos mencionabas muy bien, el de Editorial Atlántida, el afán de lucro de estas publicaciones periódicas, que además en ese contexto estaban en un momento de fuerte efervescencia, digo, fueron los años dorados de la prensa gráfica y fotográfica, ¿no? De estos años, de estos diarios y estos semanarios ilustrados, como los conocemos, se dieron estrategias muy similares en el periodo del tercer gobierno peronista y en el de la dictadura. Entonces, en ese sentido, también el trabajo busca pensar las continuidades entre periodos democráticos y de facto. Claro, sí, bueno, porque, digamos, creo que para muchos sectores políticos es muy difícil aceptarlo, pero la cuestión del facto era asumida como algo natural en la Argentina hasta la conclusión del proceso militar iniciado en el 76. Yo soy un contemporáneo de todo eso, es una historia que atraviesa mi vida. Y en Mar del Plata, el 24 de marzo del 76, a nivel de la gente del común, en la calle faltaron las banderas argentinas y quizá en algún caso pueden haber estado, yo no las vi, para saludar la presencia de las tropas tomando el control del poder, ¿no? Exactamente, eso es bien interesante también de remarcar, ¿no? Uno dice, y hay una certeza, ¿no? La historia argentina del siglo XX está atravesada por la inestabilidad política, el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional peronista el 24 de marzo del 76, fue el sexto de una historia de destituciones en las que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, intervinieron en el ejercicio democrático. Y esto también creó un hábitus en cómo informar acerca de la destitución, pero también en cómo la población lo recibía. Realmente también se puede hacer un trabajo muy diacrónico en el tiempo de cómo los medios de comunicación construyeron informaciones sobre los golpes de Estado que se suscitaron a lo largo de todo el siglo, y ahí también uno encuentra un saber hacer de cómo informar respecto a estos temas, ¿no? Y eso es bien interesante, porque quienes nacimos en democracia, en mi caso yo ya nací en el periodo democrático, y sobre todo a muchos otros que posteriormente han naturalizado a la democracia como, no sé, la forma de única forma de gobierno conocida, pierde como esa trama a partir de la cual uno piensa que quienes fueron contemporáneos a estos acontecimientos estaban acostumbrados, digo, a este tipo de hechos políticos, ¿no? Y eso es interesante de pensar, porque si algo nos obliga a la historia es no caer en el anacronismo, ¿no? En no mirar los procesos del pasado con las categorías del presente, sino pensarlas, hacer el esfuerzo, que es justamente el gran desafío, por pensarlas con las categorías y los marcos interpretativos de los propios contemporáneos, ¿no? Por supuesto, qué genial que te hayas puesto en este predicamento y que tengas esta visión amplia, porque una de las cuestiones que yo observo, en particular en aquellos que, como bien decís vos, nacieron en años posteriores ya en democracia, es mirar esto de un modo sesgado y no de un modo integral. Y mirarlo de un modo integral es como va a aportar realmente a que nos podamos entender mejor. Exactamente, también lo interesante creo que de esto es evitar caer en esta mirada no condenatoria. Nosotros, quienes hacemos historia y quienes nos damos el ejercicio de mirar en clave interpretativa al pasado, no estamos con el dedo acusatorio para pensar los procesos sociales que analizamos en términos de víctimas, cómplices, resistentes, sino todo lo contrario. Lo que buscamos justamente es pensar además en la complejidad de esos posicionamientos editoriales. En mi caso, que me di a la tarea de pensar específicamente el caso del diario Clarín, algo que me convocaba tenía que ver con que en el contexto en el que yo inicié mis investigaciones, Clarín estaba ahí un poco en el banquillo de los acusados de la gran prensa nacional, ¿no? Y me interesaba pensar cómo también los posicionamientos editoriales de ese diario tan importante no podrían haber sido uniformes y homogéneos durante toda la dictadura. También esto es necesario de cuestionar, ¿no? No existe ningún diario, ninguna revista, ninguna producción periodística que mantenga la misma línea editorial a lo largo de todos los años, porque justamente la construcción de una línea editorial es un proceso dialógico, que justamente, como lo dice la palabra, dialoga con los contextos políticos, con las coyunturas específicas, con los gobiernos de turno, con las propias internas de un diario. Quienes, en tu caso,
Vos has trabajado durante muchísimos años en el marco de la radio y en el periodismo local, y sabés muy bien cómo cada empresa, digamos, tiene un staff específico, un director, que también influye en el modo en que se elabora y se construye una línea editorial. Entonces, pensar en términos uniformes a partir de una serie de datos respecto de cómo ese medio cubrió determinados acontecimientos es reducirlos justamente en un afán de, bueno, armar una gradación de culpables. Eso no es el interés de la historia. El interés de la historia es comprender además, y esto creo que en esto reside el valor del trabajo, ¿no? Comprender que estas estrategias editoriales y discursivas que los medios de prensa se dieron en dictadura no siempre fueron específicas de ese contexto, que incluso las podemos reconocer en la actualidad, lo cual es aún más interesante de pensar, porque nos obliga a hacer un ejercicio de deconstrucción de la lectura que hacemos de la prensa y de los medios de comunicación, tan necesario para la información y cómo la leemos, ¿no? Bueno, la gran diferencia son las redes, ¿no? Es decir, tomo un breve ejemplo, por por decir algo. En otro momento, una expresión como la del ex ministro de Cultura y ex varias veces candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, Daniel Filmus, diciendo que el aplauso de la gente, esto ocurrió cuando mucha gente vio salir los camiones sanitarios y los equipos del ejército, que la gente aplaudía la política del presidente Alberto Fernández, ¿no? Antes de las redes, esto puesto en un medio periodístico hubiera dejado un sesgo de verdad porque no había cómo contrastarlo, y las redes lo demolieron no sé, en segundos, en instantes. Es decir, sí, el gran fenómeno de control social que son las redes sobre la comunicación es un dato nuevo que cambia absolutamente todo. Las redes son, como podríamos decir, un arma de doble filo. Por un lado, funcionan como esto, hasta como una especie de contralor, ¿no?, de lo que se dice, porque todo el tiempo permiten contrastar la información producida por otros medios, ¿no? Y el otro filo, ¿no?, tiene que ver con la gran producción de información falsa, ¿no? Esto que denominamos la fake news, ¿no? Cómo circula, se reproduce, y además, justamente, la posibilidad de viralizarse información en un tiempo récord también es un desafío a la comprensión de los procesos, porque justamente esta idea, ¿no?, que tanto se ha discutido respecto del monopolio de la información y cómo los grandes medios y la concentración de la producción de la información en pocos medios, claramente recibe un golpe durísimo a partir de lo que es la explosión de las redes sociales. Cada uno de nosotros desde nuestros celulares puede ser su propio productor de información periodística en algún sentido. Eso potencia las voces y las pluraliza, pero también tiene el gran riesgo, ¿no?, de la calidad de esa información. ¿Cómo hacemos para verificar y hacer todo el trabajo que implica el entrecruzamiento de fuentes que bien hacen los periodistas que ejercen la profesión, ¿no?, de modo serio? Entonces, las redes sociales nos someten, incluso a quienes estudiamos la historia de los medios, a una nueva era, ¿no? Claramente es posible periodizar a partir del inicio de la prensa digital y sobre todo de las redes sociales, el inicio de nuevas formas de construcción, producción y sobre todo circulación de la información periodística. Sí, desde ya que sí. Bueno, me encantó esta conversación. Gracias por mantenerla en el aire 99.9, Micaela. Seguiremos conversando. Que tengas un lindo día en este contexto de esta nueva era del coronavirus. Muchas gracias. Gracias por el interés. Buenos días. Bueno, Micaela Iturralde, investigadora. Estamos hablando de este tema, que es un tema presente absolutamente, la cuestión de los medios, la historia que en algún sentido se hace presente. Vuelvo con este...